Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. ¿Qué es lo más inquietante que te ha pasado y que aún no puedes explicar? Algo muy parecido me pasó de niño. Estaba jugando en el patio trasero y me asomé un poco hacia adentro de la casa y vi a mi hermano, que era muy pequeño en ese momento, hablando con mi mamá sobre que quería comer algo. Ya no recuerdo exactamente qué pidió. Ahora soy adulto y esto pasó cuando tenía unos 6 o 7 años, así que el recuerdo es borroso. Pero mi mamá aceptó preparárselo. Simplemente lo ignoré y volví a jugar afuera. Después de un rato me cansé de estar fuera, así que entré a la casa y le pregunté a mi mamá si mi hermano había recibido su snack, porque a mí también me interesaba. Ella se mostró confundida y le expliqué, y básicamente me dijo que eso nunca pasó. Ella no es del tipo de persona que miente, y menos sobre algo así. Me dijo que él había estado durmiendo todo el tiempo. Incrédulo, fui al cuarto y lo vi durmiendo en la cama y con una camisa totalmente diferente de la que había estado usando antes. Le mencioné a mi mamá que antes lo vi con otra camisa y le pregunté si se la había cambiado, y ella dijo, no, ha tenido esa camisa todo el tiempo y ha estado durmiendo. Parecía genuinamente confundida. Hice lo mejor que pude para explicar lo que vi, pero su versión nunca cambió. Nunca pude explicarlo. Mi mamá siempre ha sido muy lúcida y en ese momento era muy joven. No tenía problemas cognitivos ni nada. No estoy seguro de qué pasó ahí. Ella dijo que quizá me quedé dormido afuera, pero yo estaba seguro de que eso no pasó. Después de todo, notamos cuando nos despertamos. Y eso no ocurrió. Tal vez ella estaba increíblemente cansada ese día y no lo recordaba de alguna manera. No estoy seguro sobre el detalle de la camisa. Él tenía como 2 o 3 años. Quizás se cambió solo. No hay forma de que yo haya estado afuera el tiempo suficiente como para que ella olvidara haberle dado de comer a su propio hijo, y no era que evitara darme comida a mí. Nuestra casa no era así. Podría haber sido alguna explicación probable de algún tipo, pero lo recuerdo y durante muchos años me hizo sentir como si hubiera visto otra dimensión y me confundió mucho. Siempre sentí como si hubiera visto otra dimensión sin forma de probarlo, pero supongo que nunca lo sabré. Nada parecido me ha vuelto a pasar desde entonces, así que entiendo que quizá tenga una explicación más racional: encogimiento de hombros, pero quién sabe. Tu historia me hizo recordar ese viejo misterio. Fue lo bastante extraño como para que nunca lo olvidara. También he contado estas dos antes. Mi hijo mayor era sordo de pequeño debido a una malformación en el oído interno hasta casi los 3 años. Hablaba un poco, pero era muy difícil entenderle. Mayormente usábamos señas. En la época de esta historia, su padre, mi ahora ex esposo, estaba en entrenamiento básico. Así que solo estábamos mi hijo y yo. Por las noches lo oía hablar en su habitación, que estaba junto a la mía, pero no podía entender lo que decía. A veces se reía, así que asumía que todo estaba bien. Esa Navidad, mi mamá nos hizo a mis hermanas y a mí unos álbumes de recuerdos. Copió fotos de su familia y de la familia de mi papá para nosotras. Hasta ese momento yo no tenía fotos de mis abuelos. Unos días después de Navidad le estaba mostrando el álbum a mi cuñada. Tenía a mi hijo en el regazo y el libro sobre mis rodillas. Pasé a una página con fotos grupales de mis bisabuelos y abuelos, de un lado la familia paterna y del otro la materna. La cara de mi hijo se iluminó, señaló a mi abuelo materno, Robert, en una foto grupal y dijo clarísimo, ese es Bob. Mi cuñada y yo casi nos morimos del susto. Le pregunté cómo sabía quién era. Mi hijo se rió y dijo, noche. El asunto es que, incluso si hubiera tenido una foto de mi abuelo antes, yo nunca le decía Bob. Era solo abuelo. El otro era abuelo George. Así que literalmente no hay forma de que mi hijo supiera su nombre y lo señalara en una foto grupal. Ahora tiene 25 años y sigue siendo un chico raro. Mi esposo de entonces estaba en la Fuerza Aérea y trabajaba de noche. Era muy impredecible y tenía muy mal genio, así que yo vivía con mucho cuidado. Una mañana me despertaron ruidos en la cocina. Si entrabas por la puerta del garaje, llegabas a la cocina, frente a un pasillo que iba hasta el dormitorio del fondo, que era el de mi hijo mayor. Mi cuarto estaba justo antes del suyo a la derecha, el de mi hijo menor antes que el mío. Frente al cuarto del menor había un baño.
Después, de un lado estaba el comedor y del otro, separado por una pared, la sala y luego un estudio. Básicamente, desde el pasillo se veía hasta la puerta. Tengo muy mala vista. Oí el ruido, salté de la cama y fui al pasillo. Pensé que quizá era mi hijo menor, que era travieso, y aún lo es. Con mi vista borrosa miré hacia la cocina de donde venía el ruido. Vi lo que parecía un hombre con uniforme militar frente a una estantería que usaba como despensa. La cocina tenía pésimo diseño, cero almacenamiento. Asumí de inmediato que era mi esposo, porque solo podía distinguir que era un hombre y blanco. Le dije, oye, supongo que me quedé dormida, ¿tienes hambre? Porque parecía que había tomado algo de la estantería. Entonces la figura se giró y se movió más adentro de la cocina, donde ya no podía verla. Pensé que era mi esposo con su típico mal humor, así que suspiré, tomé mis gafas de la mesa de noche y caminé a la cocina. Nada. No había nadie. Di 3 pasos hasta el estudio y miré allí y en la sala, nada. No podía haberse ido, la puerta hacía ruido. Además, había pasado como mucho un minuto, la casa no era grande y al mirar afuera solo estaba mi auto. La parte más extraña, que hace que no lo descarte como una alucinación, es que había una caja de macarrones con queso añés en el suelo, a unos 45 cm de la estantería. La puse de nuevo en su lugar y luego la empujé suavemente para ver dónde caía, y no cayó ni cerca de donde la había encontrado. No creo en fantasmas ni en lo paranormal. Pero sé lo que vi. Mi hijo mayor tenía el dormitorio principal con baño propio. Nadie lo usaba porque daba muy mala espina. Una vez, cuando recién nos mudamos, estaba duchándome allí y vi movimiento en la ventana. Grité a mi esposo, que salió al patio trasero y, como era de esperarse, no había nada. Esto fue en la base Show de la Fuerza Aérea, en Carolina del Sur, alrededor de 2006. Edición para añadir, cuando miré el reloj eran como las 6:30. Mi esposo no llegaba a casa hasta después de las 8. Y dijo que definitivamente no había llegado, tirado una caja de macarrones al suelo y vuelto a irse. He visto cosas bastante raras en mi vida, pero la mayoría tienen explicación. El único evento que se me viene a la mente fue presenciado por mi papá, mi hermano y yo. Fue un encuentro en 2 partes, aunque lo sigo considerando un solo evento. Es un poco largo, lo siento, pero creo que vale la pena leerlo. Era alrededor de 1998. Mi familia y yo acabábamos de mudarnos a una vieja casa de madera en las afueras del pueblo. Tenía un patio trasero enorme, con una cerca de madera de unos 1,80 metros de alto en un lado y una cerca metálica de malla de unos 1,35 metros en los otros 3 lados. En un costado estaban los vecinos, del lado de la cerca de privacidad, detrás pasaba un pequeño callejón con una farola y luego otro patio, etc. Nuestro cuarto era una antigua terraza cerrada en la parte trasera de la casa que daba al patio. Tenía ventanas de piso a techo a lo largo de toda la pared del fondo, mirando al patio. No teníamos muchas opciones para colocar las camas, así que la cabecera de mi cama estaba contra las ventanas y la de mi hermano estaba a unos 2 a 3 metros, contra la pared opuesta, con los pies apuntando hacia las ventanas. Una noche nos quedamos despiertos hasta tarde. Yo estaba en mi cama y él en la suya hablando de cosas al azar cuando de repente se quedó en silencio. Pensé que se había dormido, pero luego lo oí susurrar con voz temblorosa. Le dije que, y volvió a susurrar. Le dije otra vez que hablara más fuerte y entonces dijo, no te muevas, y quédate callado, en un susurro forzado. Yo pensé que estaba molestando y le respondí algo como ¿por qué?, mirándolo. Ten en cuenta que mi cabeza estaba hacia las ventanas y él señalaba hacia el patio, justo detrás de mi cama. Me senté rápido y me di la vuelta y vi una enorme cabeza de perro mirando por la ventana, casi con el hocico pegado al vidrio, justo detrás de mi cama. Estaba casi nariz con esa cosa, solo nos separaban un vidrio y unos 25 cm de aire. Cuando digo que grité, grité. No fue mi momento más digno, pero tenía como 10 años. La cosa se agachó rápido bajo la ventana, corrió hacia un lado del patio, saltó la cerca de malla y desapareció en la oscuridad. Mi papá entró corriendo al cuarto con mi mamá detrás. Logramos decir que algo estaba mirando por la ventana. Papá fue por su escopeta y salió al patio. No encontró nada y pensó que había sido una pesadilla. Mi hermano no quiso admitir que vio algo, así que yo cargué con la culpa y me dijeron que dejara de jugar y volviera a dormir, la típica respuesta de padres.
Más tarde esa misma noche, quizá una hora después de rogar dormir en la sala porque irnos de la casa no era opción y que me dijeran que no, tuve que volver al cuarto. Mi hermano y yo estábamos totalmente nerviosos. Nos acurrucamos en su cama mirando las ventanas cuando vimos a esa cosa caminar en 4 patas junto a la cerca. La cerca solo le llegaba a media altura del hombro, así que era enorme. Olfateaba el suelo, daba vueltas y luego saltó la cerca hacia el patio como si nada. Caminó hasta la ventana y otra vez puso el hocico contra el vidrio, como intentando mirar dentro. Estábamos en pánico. Mi hermano dijo algo como al diablo con esto y apenas bajó de la cama se escuchó un imán fuerte y un destello de luz. La cosa junto a la ventana salió despedida hacia un lado y de inmediato corrió por todo el patio, saltó la cerca del fondo, pasó el callejón y cayó en el patio del vecino. Fue un salto de al menos 4 a 6 metros, superando la cerca como si nada. Luego se fue corriendo y desapareció en la oscuridad. Mi papá apareció corriendo con la escopeta, entró de golpe y cerró la puerta. Gritaba que teníamos que irnos. Esa noche empacamos y nos fuimos a un hotel. Mi mamá se negaba a creer lo que decíamos y solo vivimos allí unos 6 meses. A mi papá lo dejó tan alterado que ni quería volver, dijo que nos mudaríamos al día siguiente, pero mi mamá no quiso. Después de unos 6 meses aceptó y nos mudamos. Esto fue en la región de las llanuras costeras de Texas, no hay caninos salvajes grandes allí. Hay perros callejeros y coyotes, pero nada ni remotamente de ese tamaño. Mi papá jura que le disparó con un cartucho tipo Slag de calibre 12 a unos 4 a 5 metros, debajo del brazo izquierdo, en las costillas donde estarían los órganos vitales, y que aún así solo salió corriendo. Lo que más lo asustó fue que cuando vio a la cosa saltar la cerca, se movía hacia la ventana agachada pero sobre 2 patas. No iba en 4 patas. Cuando llegó a la ventana se enderezó más. Dijo que, aunque parecía un perro, la forma del cuerpo era incorrecta, como una persona muy robusta con traje de perro, pero sabía que no era un disfraz. También dijo que cuando daba vueltas olfateando antes de entrar al patio la segunda vez, en realidad estaba mirando nuestra ventana con la cara hacia el suelo, como fingiendo olfatear, casi como si actuara para ver si alguien notaba algo. Él había tenido perros toda su vida y decía que todo en su comportamiento era incorrecto. Tiempo después le pregunté por qué salió al patio si pensaba que yo había tenido una pesadilla. Me dijo que fue por mi hermano. Dijo que yo estaba asustado, pero que mi hermano estaba pálido como una hoja y no quitaba la vista de la ventana. Comentó que nunca lo había visto tan asustado ni era de inventar cosas. Así que, al volver a su cuarto y pensarlo, decidió tomar el arma por si tenía que ahuyentar a alguien que estuviera merodeando. Creía que quizá habíamos confundido a una persona en la oscuridad. Pero cuando vio a esa cosa a la luz de la farola del callejón, se asustó. Pensó en regresar a la casa sigilosamente hasta que se acercó a nuestra ventana y dijo que cuando se puso más erguida sintió de inmediato una sensación de temor, como si algo malo fuera a pasarnos. When I was a child, both my parents went to work early, so they would drop me off at my grandmother's to eat breakfast and go to school from there. My grandmother died my junior year in high school and I started coming straight home from school. During this time, my mother started complaining that when she got home from work the receiver of the phone, an 80s-style corded push-button phone, next to her bed was left off the base. I wasn't using the phone, but she would insist I must have because the phone was hung up properly when she left for work. One day, I got home a little early. Now, I need to pause and tell you about the layout of our apartment. From the front door, I looked directly into the living room, dining room, the door to the kitchen, and the short halfway that led to my parents' bedroom and my bedroom. There was no other door, the windows were old-fashioned narrow casement windows with screens, and we were on the 3rd floor. Anyway, as soon as I walked in the door, I clearly heard 2 footsteps in my parents' bedroom. I dropped my school bag and foolishly ran to the bedroom. It wasn't that far and took only a few seconds. I got to the bedroom and no one was there. However, I immediately noticed that the receiver of the phone on my mother's bedside table was on the floor. It was placed so that the cord to the base was stretched out as far as it could go. I later tried to replicate the placement by shaking the table, tipping the phone, etc. I could never get the receiver off the base. When I finally resorted to knocking it off with a finger, it would fall on the table or next to it. The only way I could replicate the placement of the receiver where I found it was to carefully stretch the cord, place it, and hold it for a few moments. It could not have gotten to that spot by accident. When I found the phone, I hung it up and it immediately rang.
He answered it, and it was my dad. I asked what was wrong. He asked him why he asked. I said he had called, apparently just before I got home, and someone, he thought it was me, answered the phone but never said anything. I finally hung up and had been trying to call back and only got through after I hung up the phone. eBay never figured out what happened. He definitely heard footsteps and I'm just as certain there was no one there. No one went by me. The windows in the bedroom were not disturbed, and my parents had too much stuff under the bed and in the closet for anyone bigger than an infant to hide in either spot. Also, after this, my mother never found the phone disturbed again.